Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Yura Serrano y hoy junto a Isabel Díaz los acompañaremos en la conducción de este programa. Hoy es lunes 19 de agosto y comenzamos con Frente Radiosa. Así es, ¿qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Pichincha, 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y las plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram con el nombre del programa. Así es, aprovecho también para saludar a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Saludamos también a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción y edición del programa. Hoy en un interesantísimo panel con nuestros invitados ponemos la lupa sobre el llamado y la mesa denominada de unidad de las izquierdas que se ha desarrollado en los últimos días. Para ello nos acompañan Andrés Arauz, secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, y David Suárez, sociólogo y analista político, porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, quisiéramos situar algunas líneas que ha preparado el equipo de producción del programa para enmarcar el debate que nos convoca esta tarde. Hace unas semanas, la convocatoria de una mesa de diálogo entre actores identificados con la izquierda y el progresismo en el país sirvió como detonante de un conjunto de expectativas, operaciones y acomodos en la lucha política del país que tiene las elecciones generales de 2025 entre ceja y ceja. Al primer llamado realizado por organizaciones sociales, respondieron varios partidos y la cita resultó, cuanto menos, de interés y sospecha para todo el campo político nacional. Esbozar un programa de gobierno de mínimos y madurar potenciales alianzas electorales fueron los acuerdos alcanzados sobre la base de un pacto de no agresión entre las fuerzas participantes. Desde el primer encuentro hasta el momento se han desprendido varios espacios que han avanzado, sobre todo el primer acuerdo de origen, un programa de gobierno conjunto que recoja las principales propuestas convergentes para superar la situación de crisis profunda que atraviesa el país y sirva como paraguas común de cara a la ley electoral de febrero próximo. Sobre el segundo acuerdo, las pistas son más grises: traducir la voluntad política en alianzas electorales que sumen fuerzas para una victoria popular en las urnas. Varias razones para ello: la tardía activación del espacio, el acumulado de diferencias y agresiones, la asimetría de capital político, el históricamente frágil hábito coalicional entre las fuerzas del campo, entre otros. Con lo anterior, parecería ser que el escenario más probable es que se consiga dar pasos significativos en términos programáticos, pero la unificación en la papeleta parece utópica. A la pulsión piromaníaca de incendiar cualquier intento unitario con pretensión hegemónica por parte del viejo MPD y el socialismo, se suma la alerta de obligada ampliación hacia el centro y quizás a la derecha de la Revolución Ciudadana, mientras que en Pachacutic, los ruidos de alianza con el correísmo todavía asustan a la cúpula. Así las cosas, mientras lo anterior ocurre, se ha cerrado el plazo de democracia interna en las organizaciones políticas y queda solo el margen para cristalizar alianzas. Todavía está en la cancha de los partidos condensar la oferta electoral de febrero próximo y para las izquierdas y el progresismo sumar estratégicamente fuerzas. De esto y más conversamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Así es, y para arrancar con el debate, quizás es propicio iniciar situando el momento histórico en el que se llega a esta mesa o este diálogo para la unidad de las izquierdas. ¿Cómo describir a este momento histórico? Desde octubre de 2019, de alguna manera, ya se había situado
la idea de la unidad sobre la mesa. ¿Estamos todavía en ese contexto o por qué ahora parece más urgente el acuerdo entre las izquierdas? David, bienvenido, comenzamos contigo. Hola, siempre es un gusto estar con la gente Frente Radiosa. Muchas gracias por la invitación. Arranco diciendo que me parece que el momento que vivimos está asignado por la tragedia. Es decir, a mí la unidad de las izquierdas me parece, más allá de que ha sido la consigna, digamos, quien ha militado en la izquierda alguna vez se ha topado con la consigna desde hace al menos 30 años atrás, ¿no? Siempre ha sido de alguna manera un buen wishful thinking. Pero yo siento que hay una diferencia cualitativa en este momento y creo que lo que nos une precisamente es la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Creo que es un paso adelante, sin duda, el tema de la unidad de las izquierdas en relación a en dónde estábamos hace 7 años, ¿no? Es decir, hace 7 años, de alguna manera, cuando el giro hacia un programa abiertamente neoliberal, hacia una recuperación de las élites, de los instrumentos políticos de gobierno de la sociedad, empezó a darse, digamos, ninguna de las advertencias que tuvimos en ese momento pudo tener un eco en las izquierdas, ¿no? Y muy por el contrario, la fragmentación, la vuelta al estado prebendal de muchas de esas izquierdas permitieron, digamos, la tragedia, ¿no? Yo pienso que hoy somos muy conscientes de esa tragedia. Creo que eso es la diferencia del momento histórico. Creo que hemos ganado en las izquierdas conciencia de lo que ha significado el neoliberalismo más allá de la etiqueta, de lo que ha significado en términos concretos de la vida nacional, no solamente por la destrucción de las condiciones materiales, de la vida de las personas, de las clases trabajadoras, de los sectores populares, sino también porque esta particular coyuntura histórica en la que vivimos hace que el gobierno globalizado de las finanzas, es decir, esta especie de dictadura del capital financiero que tiene distintos tonos en distintos países, esta radicalización de las extremas derechas asociadas al neoliberalismo, ya no solo destruyen las condiciones de vida de la gente, destruyen la posibilidad de comunidad nacional, destruyen incluso la posibilidad de hablar de marcos de democracia, incluso de democracia restringida, como se entendía, ¿no? Entonces creo que es esa conciencia de la tragedia lo que mueve este momento y esta discusión sobre la necesaria unidad de las izquierdas. Es, por decirlo de alguna manera, una unidad instintiva. Es decir, hemos visto que frente al lobo suelto necesitamos idear una manera de volver a sacarlo del corral, ¿no? Donde está haciendo destrozos. Es instintivo, digo yo, y creo, para adelantar una idea que podemos profundizar después, que es una buena noticia, es, digamos, algo sobre lo que puede haber expectativa, pero creo que en medida alguna la unidad de las izquierdas es suficiente para el momento. Es decir, la tragedia se ha desarrollado de tal manera y con tal profundidad que allí tienen razón las voces que hablan de que la unidad de las izquierdas, aunque necesaria, va a ser insuficiente para realmente llegar, digamos, a revertir la situación, no solo en el frente electoral, sino en el frente político. Fundamental esto que sitúas, David, muchas gracias. Andrés, darte la bienvenida y hacerte esta misma pregunta para arrancar. ¿Cómo lees tú al momento histórico que nos convoca el día de hoy? ¿Por qué parece hoy más que nunca urgente el acuerdo entre las izquierdas? Bienvenido. Chévere, muchísimas gracias por la invitación. Quizás tomando de una la idea de David. Es correcto, es absolutamente insuficiente. No por un tema de caudal electoral o de números, sino porque aquí se necesita una conjunción de factores, las fuerzas productivas, las fuerzas sociales, quienes están comprometidos con el desarrollo de la patria, sectores del capital nacional, generadores de empleo en el ámbito de la industria pequeña y mediana, inclusive la grande, que tiene un rol protagónico, pero que si no se sintoniza con las necesidades urgentes, imperiosas del país, va a terminar siendo victimaria de pues, todo su gran mercado doméstico, interno, nacional, su fuente de ingresos, etcétera. Entonces necesitamos apelar a todos los sectores del país para que nos sumamos, por un lado. Por otro, creo que quizás el término ya debemos ir mutándolo, ¿no? No de la unidad de las izquierdas, centroizquierda, progresismo, que son categorías que quizás incluso son más eurocéntricas
desde la periferia, desde el siglo XXI, desde la urgencia del cambio climático a nivel planetario, es importante plantearnos una unidad por la vida versus la muerte, ¿no es cierto? Este necrocapitalismo que nos está destruyendo, por la naturaleza para pasar de un antropocentrismo a un biocentrismo, que creo que el mundo entero también está entendiendo aquello, y obviamente por la patria, tanto por la patria chica, la comunidad, la patria soberana, nuestro país, y también la patria grande. Necesitamos concebir estos conceptos como aglutinadores para no arrinconar a nadie en un espectro ideológico basado en preceptos de hace par de siglos y plantearnos más bien la disputa alrededor de la dinámica del siglo XXI. Entonces, desde ese sentido, creo que el trabajo que venimos haciendo por la vida, por la naturaleza, por nuestra patria, es absolutamente crucial. Y estamos en un momento de la historia no solo nacional, ojo, la tragedia es ecuatoriana, la sufrimos, la vivimos, pero la tragedia de esta transición hacia el fascismo que vive el planeta requiere de soluciones audaces con perspectiva histórica como la que creo que estamos asumiendo en estos momentos. Andrés, una de las constantes durante estos años ha sido quizá la unificación en términos también de bloque a escala dominante de la derecha o digamos, del proyecto precarizador de la vida en su conjunto. Por el otro lado, las izquierdas, los progresismos, las fuerzas reconocidas como populares, a pesar de dos procesos de movilización intensos como los ocurridos en el 2019, en el 2022, no han podido de alguna manera poner en jaque esa unificación que ha habido en el bloque dominante y precarizador de la vida en su conjunto. ¿Ha cambiado eso en este tiempo? ¿Se ha agudizado? ¿Cómo leemos este momento? Porque parece quizá que la sensación es que este es el último llamado para un tren que parece recuperamos de alguna manera lo poco que queda en términos de la herramienta política, porque si no las condiciones del país son insalvables. Mire, yo creo que Lazo fue ese momento más oscuro, ¿no? Cuando el 11 de abril el país se sorprende con la victoria electoral de Guillermo Lazo, los mercados internacionales del país, todo el mundo, nosotros mismos. Sabíamos que pues su falta de presencia en el legislativo cuando había ganado una fuerza progresista en 2/3 del parlamento. Yo el 13 de abril ya di unas declaraciones en una reunión que se organizó en Manabí, diciendo, miren, aquí es muy probable que en los próximos 6 meses otra vez exista un estallido. ¿Por qué? Porque venían a profundizar el modelo neoliberal. Y no necesariamente era una cuestión de que estaba ahí un empresario, sino que era un narco, banquero y además en ese sentido que tiene su patrimonio fuera del país, ¿no es cierto? Es un evasor, etcétera. Y eso terminó pues por implementar lo que ha sido su modelo de negocios a lo largo de su vida como un modelo de desarrollo o falta de desarrollo. Entonces sabíamos que eso se iba a profundizar. Luego con la muerte cruzada, ahí el proceso electoral, pero a conciencia de que el gobierno sería necesariamente de transición o interino y que duraría 1 año y medio más. Entonces tú puedes seguir experimentando, como lo decía mucha gente, en los estudios cualitativos que nosotros recibimos en la campaña, sobre todo segunda vuelta del año pasado, la gente te decía, lo que pasa es que si nos equivocamos, ya en 1 añito podemos corregir, ¿sí? Entonces esa especie de experimentar por algo inseguro, nuevo, que quizás pueda parecer innovador, pero con la intención de luego poder corregir el rumbo si era necesario. Ahora estamos abocados o a la consolidación de ese proyecto fascistoide que encabeza Daniel Noboa, pero que representa a todos los grupos de poder económico y a la oligarquía nacional y a los mismos narcobanqueros que siguen gobernando porque no se ha alterado en nada la estructura productiva, económica y de poder económico en nuestro país, o si consolidamos una alternativa real que ponga en el centro la vida humana,
la dignidad, las condiciones razonables de nuestra reproducción social, que ponga en el centro precisamente a los derechos de la naturaleza, al poder pensar otra forma de hacer economía hacia una transición post-extractivista sobre la base de una transición energética, una transición ecológica, una inversión en ciencia y tecnología, una oportunidad de inclusión a todos con industrias industrializantes y por último, de volver a tener a la patria en el centro de la acción pública, ¿no es cierto? O sea, conceptos como la soberanía que necesitamos rescatar para poder salir adelante entre todos. Con esta orientación, David, quizá una de las simplificaciones que ocurre al momento de pensar este ciclo político en el país es pensar con los estallidos en términos sociales que hubo, cómo no se tradujo eso lineal o directamente en una cuestión electoral. Y por un lado hay este reconocimiento a dos ciclos históricos en nuestro país en términos sociales, pero por otro lado dos resultados que han terminado, como planteaba Andrés, profundizando este modelo neoliberal de muerte. Entonces, ahí quizá uno de los llamados para pensar también esta mesa es la responsabilidad casi histórica que cae sobre los hombros, ¿no? Por un lado, se ha escuchado a fuerzas donde se han puesto la vista, sobre todo en el tema electoral, no puede ocurrir una tercera derrota en este ciclo. Por otro lado, las fuerzas sociales han dicho no puede profundizarse este modelo que tiene aquí. Quizá dos desafíos que acompañan y quizá para pensar la mesa ya en términos de resultados desde su convocatoria, cómo traducir que no necesariamente el establecimiento de una mesa de diálogo, de acercamiento entre posiciones y fuerzas reconocidas en el progresismo en la izquierda, necesariamente significa o sí debe significar un resultado, una victoria en términos electorales. ¿Qué presión tiene esta mesa como para dar respuesta y resultados sobre este desafío que está a la vuelta de la esquina? A ver, yo empezaría por decir dos cosas que creo que es importante poner en el centro, ¿no? Como dije en la primera intervención, me parece que es una buena noticia la idea de los acuerdos entre la izquierda, o al menos el intento, digamos, al menos que esta mesa se esfuerce por lograr acuerdos que en primera instancia me parece que tienen que ser electorales, pero también deberían ser acuerdos políticos más allá de lo electoral. Y en un momento voy a eso, ¿no? Pero antes yo quería hacer una advertencia, es decir, la crisis de representatividad que tenemos en el país, la descomposición de las conexiones entre el mundo de la política y el mundo de lo social, no, a esto no es ajena a la izquierda. Es decir, la crisis de representatividad también le pasa a la izquierda. Los liderazgos de la izquierda, digamos, si se ven sometidos a una discusión de qué tan representativos del momento social, de las demandas sociales son, muy probablemente vamos a tener que contestar con mucha autocrítica a gran parte de esa pregunta. Y esto no es, digamos, con un afán de sacar el izquierdómetro, ¿no? Que es como normalmente se ha asumido esto, ¿no? ¿Quién ha sido más fiel a los preceptos de la izquierda? ¿Quién se ha mantenido con el pueblo? No, hay una crisis de representatividad general. Hay una sociedad, por ejemplo, que ha dejado de manifestar en la izquierda sus principales ilusiones, esperanzas, y hay una crisis de representatividad en gran medida porque las conexiones entre lo social y lo político están rotas. Y eso también le pasa a la izquierda. Entonces, la primera cosa que yo quería decir es que corremos el riesgo de hacer un acuerdo, digamos, en nuestra cámara de eco que no tenga mayor relevancia en este momento para las ilusiones y las necesidades, las demandas más concretas de la sociedad. Creo que hay que situarnos en ese sentido también para decir que la izquierda tiene una narrativa que ha dejado de corresponder muy probablemente a este momento en el que estamos viviendo. Es decir, la izquierda también tiene que regresar sobre cuál es la narrativa que tiene hoy y regresar también sobre la forma de contar esa narrativa, ¿no? Me parece que ahí debemos pensar algunas cosas. Pienso que esta crisis de representatividad también es el síntoma de que
no solo tenemos un problema hacia arriba, es decir, no es solo una crisis de representatividad de los dirigentes, también la sociedad está rota. Me explico, es decir, esta crisis de representatividad es el resultado de que también la sociedad es una sociedad cada vez más deshilachada, cada vez más rota en sus tejidos sociales. Las organizaciones gremiales, sectoriales, por ejemplo, no están en su mejor momento, ¿sí? Ahí discreparía quizá un poco con lo de darle mucho color al tema de los estallidos y pensar que los estallidos son un momento fundador. Los estallidos son un momento de expresión del malestar social. No necesariamente son la propulsión de un nuevo programa o de una nueva fuerza, ¿no? Yo pienso que más bien deberíamos preguntarnos muy críticamente por qué no hemos sido capaces de trasladar esos estallidos en la construcción más orgánica de fuerzas políticas, de fuerzas sociales. Por eso yo insisto en que el acuerdo tiene que estar más allá de lo electoral, porque ese reto de reconstruir las conexiones entre la sociedad y lo político pasa por la izquierda, pero también pasa más allá de la izquierda y pasa también por acuerdos a los que se puedan llegar, no solamente para lograr un triunfo electoral, sino que pasa también por acuerdos que se puedan llegar para mantener el ciclo político más allá de las elecciones. Es decir, ¿cómo vamos a impulsar la organización de la sociedad, por ejemplo? ¿Cómo vamos a impulsar la movilización en un eventual triunfo electoral para defender cambios y conquistas necesarias en este momento, digamos, crítico que está viviendo el país? Entonces, sí me parece que la tonalidad de los acuerdos que pueden concurrir en esta mesa pueden abrir una puerta hacia esa necesidad más profunda de una mesa de conversación, de diálogo político, una mesa permanente, incluso diría yo, donde se puedan de alguna manera ir procesando los conflictos propios del quehacer político, los conflictos propios de identidades distintas, de acumulados sociales distintos. No me atrevo a decir de programas distintos, de esto conocerá más Andrés, digamos, de las convergencias que han tenido en este tiempo, pero sí debo decir que el ejercicio político de gobierno va a necesitar mecanismos de regulación. Y a mí me parece que ahí puede estar el futuro, más allá de lo electoral, de esta mesa de unidad de las izquierdas. Gracias, David. Ahora sí, abocándonos de lleno a lo que ha ocurrido en esta mesa de unidad, preguntarte, Andrés, ¿cómo se han vivido estos días? ¿Cómo se ha efectuado el acercamiento entre fuerzas que han venido siendo distantes en los últimos años? ¿Se están sanando vínculos? Quizás situar primero aquello para luego ya conversar específicamente sobre los acuerdos programáticos de no agresión, incluso quizás electorales a los que se pudo haber llegado o no. Mira, el tiempo es una buena cura para las heridas, ¿no? Entonces, el tiempo se encarga de tratar de sanar muchas de las cosas. Los diálogos son en el marco del respeto, en el marco de la consideración del otro. Siempre por ahí se aprovecha para lanzar una pequeña puya humorística, pero en realidad es parte de generar estos espacios de convivencia, ¿no? Que nos podamos ver con frecuencia, tener jornadas largas, compartir ideas, compartir espacios en común. Eso va construyendo una simpatía, digamos, entre todos para poder seguir avanzando y conscientes de que no estamos ahí representando a nosotros mismos, sino a amplios sectores de nuestra sociedad y que aspiramos a que se vean esos sectores reflejados en los documentos, etcétera, que venimos trabajando. Yo creo que ha sido un espacio, sí, también de sanación, de críticas y autocríticas, y también de entender de que, como le dijimos al inicio del programa, hay un riesgo mayor de esta tendencia hacia consolidación de un proyecto neocapitalista y fascista, y que tenemos que actuar con esa urgencia y esa importancia. Veamos si finalmente resulta en aquello. Tenemos un borrador de programa conjunto preparado. Estamos ahora haciendo un proceso de revisión en cada una de nuestras organizaciones políticas, revisando ese borrador. Evidentemente, si es que no tenemos acuerdos entre todos, pues se quitará eso y subsistimos con el resto, ¿no? No vamos a imponernos líneas rojas el unos a los otros, sino que, como bien dice el nombre, es un acuerdo de mínimos. Y si es que no tenemos ese elemento en común, pues habrá que avanzar con lo demás. Quizás antes, solo una puntualización ahí.
Los mínimos han sido programáticos, entonces el acuerdo ha girado en torno a ello. Sí, la mesa que ha venido reuniéndose con regularidad y con profundidad ha sido la programática. Como ustedes se imaginarán, el punto quizás que más energía nos tomó trabajar fue el tema de la transición post-extractivista. Hemos acordado abordarlo esto desde una lógica de transición, que es para nosotros muy importante, de pasar de una lógica de anti-extractivismo a una lógica de transición para salir del extractivismo. Porque ¿cuál es la diferencia? En el uno tú te opones, tú te resistes, tú frenas, tú tratas de evitar cierta actividad económica. En el otro tú planteas una serie de políticas públicas para poder llevar a cabo esa transición, con medidas puntuales, incluyendo moratorias selectivas, incluyendo auditorías, incluyendo revisión, pero también incluyendo alternativas. Ok, si no vamos a tener una economía primaria exportadora, ¿qué necesitamos? Pues invertir en educación, ciencia y tecnología. ¿Qué necesitamos? Industrias básicas, industrias industrializantes. ¿Qué necesitamos? Generación de alternativas de empleo como el trabajo digno universal para todos. ¿Qué necesitamos? Reconocer a la economía del cuidado, etcétera. Entonces, ya eso te da sueños, o sea, eso te permite soñar, eso te da la oportunidad de planificar esa transición. Y en vez de ser una resistencia, pasamos a participar todos de un movimiento, es decir, empezamos a movernos y ya no nos movemos, como denunciaba David, simplemente un levantamiento, una crisis, una crítica, un estallido lleno de frustración e indignación, a pasar a convertirse en un plan de política pública de mediano y largo plazo. De acuerdo, Andrés, muchas gracias. Me avisan que no nos vamos a una pausa. Al parecer está bueno el debate. Entonces seguimos contigo, David. No sé qué tanto has seguido también los acuerdos programáticos a los que se ha llegado hasta ahora en la mesa. Tu lectura al respecto, ¿cuáles serían los mínimos que tal vez a veces también desde afuera se pueden identificar, ¿no? O sea, mira, yo quiero remarcar que me parece ya un logro que la gente esté elaborando ideas en conjunto. Me parece ya un logro que se discutan a nivel general ciertos temas, pero creo que es importante mirar las limitaciones que puede tener eso, ¿no? Es decir, yo creo que en términos generales nunca ha habido una distancia insalvable en el conjunto de las izquierdas respecto, por ejemplo, a la necesidad de un programa que ponga fin al neoliberalismo. Creo que eso ha sido una cosa común sobre la que siempre se ha podido trabajar. Hay que recordar que ha habido momentos también de formación de coaliciones de centroizquierda, etcétera, en las que el programa ha estado por delante. Pero muchas veces ese no es el elemento nodal, digamos, que permite superar las crisis efectivas. Yo creo que está bien avanzar en términos programáticos. No estoy formulando, digamos, una crítica en el sentido de plantear que la mesa no sirve porque es insuficiente. Lo único que quiero decir es que esa mesa tiene también que, a partir de esas coincidencias programáticas generales, empezar a establecer un diálogo político con los actores respecto de cómo implementarlas. Porque una cosa es decir, ya, esta es la plataforma, con esta nos vamos a las elecciones y chévere, ¿no? Y pacto de no agresión y todo lo demás. Pero pensemos también en términos de cómo se implementa ese programa, esas coincidencias programáticas con mecanismos operativos concretos. Es decir, por ejemplo, a la luz de esto, hay que hacerse algunas preguntas. La propuesta desarrollista clásica de la Revolución Ciudadana envejeció. Me explico, es decir, vamos a hacer un ejercicio en el caso de que este fuera el binomio con mayores posibilidades de alcanzar, digamos, una victoria electoral. El programa va a ser una vuelta de alguna manera digamos, de esa vieja certeza desarrollista, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al país en este momento? Es decir, ¿cuáles son los factores más críticos de un gobierno de los próximos 4 años? Y frente a esos elementos y factores críticos que obviamente van a generar tensiones políticas, ¿cuáles son los mecanismos operativos concretos con los que nos vamos a poner de acuerdo con las otras fuerzas sociales y de izquierdas para procesar esos disensos? Me explico. Algo que a mí me preocupa mucho es ¿qué pasa si de la campaña electoral surge una dispersión
o incluso un triunfo y después los mecanismos de implementación de estos acuerdos quedan en el aire. Entonces, me parece muy importante avanzar de lo programático también a lo operativo, sin dejar de reconocer que eventualmente allí tendremos que topar también intereses concretos, ¿no? Yo pienso que se ha insistido mucho, ha habido muchos analistas que han hablado del carácter prebendal que han tenido muchas izquierdas, ¿no? Y por eso el inicio del programa hablaba de la vocación pirómana de ciertas fuerzas sociales que están ya fuera del acuerdo, pero que están fuera del acuerdo no porque se opongan a un programa en lo ideológico, no es que no sean antineoliberales en lo ideológico, es que en la práctica política, programática, en lo más concreto, digamos, perdón, más allá de lo programático, en lo más concreto, en sus modos de operar y relacionarse con el Estado, tienen intereses concretos que no quieren ver afectados. Si no queremos que eso nos pase con el resto de los actores políticos que están en la mesa, es necesario promover un mecanismo que pueda ir al tejido fino del operativo. Es decir, un acuerdo que nos permita mantener, digamos, esta perspectiva más allá de lo electoral. Y digo, esa es una parte del problema. La segunda parte del problema, es decir, una primera parte, cómo mantener la unidad de la izquierda, pero una segunda parte grande del problema es cómo enfrentar aquellos elementos que no siempre han estado circunscritos a las consignas fundamentales de la izquierda. Yo coincido, la izquierda ha sido un gran canal de esperanzas, de ambiciones de cambio, etcétera, pero hoy mismo el país tiene un montón de problemas que no se resuelven solo en el conjunto de las consignas de la izquierda, ¿no? Hoy mismo tenemos una forma de narrar las cosas en la izquierda, una forma de pensar, por ejemplo, en la promesa del futuro, que es insuficiente frente a la tragedia que viven en el día concreto millones de personas, ¿no? Entonces tenemos que aprender también a abrir ese diálogo sobre el programa, ya no solamente con las organizaciones del Frente Progresista, tenemos que empezar a pensar cómo llevar ese diálogo con las fuerzas de la sociedad, incluso con aquellas que están hoy por hoy en un estado, digamos, inorgánico debido a todos los problemas. ¿Qué pasa con los barrios? ¿Qué pasa, digamos, con los recintos, con las comunidades, con las zonas afectadas por la violencia? ¿Cómo logramos mecanismos de reconstrucción de ese tejido social allí? Eso me parece que también, aunque no sea inmediato, es algo que debemos mantener en el horizonte de lo político. Recogiendo esta idea, Andrés, indagando también sobre el grado de profundidad y de operativización que ha tenido la mesa, David decía, lo que ha convocado ha sido finalmente el reconocimiento y la urgencia de la tragedia que atraviesa el país. Y para atender esa tragedia se requieren lineamientos medianamente concretos. Sobre la economía, de alguna manera es un escenario bastante distinto al que enfrentó la Revolución Ciudadana en su momento. En materia de seguridad, ¿qué ha planteado la mesa? Porque quizá una de las deudas que se puede reconocer en el campo progresista y de izquierda es cómo afrontar la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país, el tejido social de nuestra nación, sin necesariamente caer en unos marcos conceptuales o de discusión de la ultraderecha y fascistoide como tú planteabas. Entonces, se ha planteado necesariamente la cuestión de inversión, hay el pleno reconocimiento de las otras fuerzas, cómo construir un sentido común que interpele, que use ese producto de los acuerdos programáticos, pero que además en campaña permita ganar votos, que permita generar confianza en la gente. ¿Han discutido estos aspectos en la mesa? Por supuesto, sí. De hecho, seguridad y economía son las prioridades del plan. En materia de seguridad, un enfoque de dos manos. Un enfoque efectivamente de una mano de presencia del Estado, de control territorial, de inversión y ejecución pública, de depuración de las instituciones, de abastecernos de los distintos municiones, dotación, etcétera, que necesita nuestra fuerza pública, de la presencia territorial efectiva, pero también una mano de inversión educativa, social, de declaración de la educación en emergencia, de recuperar nuestra juventud a partir de actividades extracurriculares, culturales, deporte, espacio público, etcétera. Entonces, hay una plena conciencia de aquello, el plan es absolutamente concreto en esa dirección y no omitimos
una de las cosas que desde esa derecha fascistoide generalmente se omite, que es el control del lavado de dinero, ¿no? Aquí hay que entender que el poder económico se fusionó con el poder estatal y a su vez al servicio del crimen organizado y el narcotráfico. Por eso utilizamos la frase narcobanqueros para describir lo que nos ha venido pasando en los últimos años, y hay que atacar eso de raíz. Entonces, eso significa que vamos a refuncionalizar el Estado y sus instituciones, incluyendo dentro de la función judicial, para atacar ese problema que es en donde se concentra poder económico, crimen organizado y lamentablemente la captura del Estado por parte de Hay sus que sincerar organismos. las finanzas nacionales y también públicas en relación a la presencia de la economía criminal en nuestro país. Es que no es una cuestión de sincerarle en el sentido estadístico, de mejorar los datos o cosas así. Es una cuestión de volver a tener soberanía real sobre el manejo de nuestras finanzas públicas. Te insisto, el hecho de que tú tengas casi un sistema financiero adicional al ecuatoriano, operando la economía criminal ecuatoriana, pero en Miami, en Panamá, en Curazao, en Aruba, en Bahamas, en las Islas Caimán, significa que tenemos que renacionalizar ese tipo de manejo financiero. Es decir, que vuelvan a traer esos dineros al Ecuador para poder tener ahí actividad económica alternativa al del crimen organizado, alternativa al del tráfico de drogas, etc. Y eso no solo que, tal vez para usar el término, sincerará en el sentido de repatriar esos recursos al Ecuador, sino de un boom económico, porque con más o menos 30,000 millones de dólares que se pudieran repatriar relativamente rápido a nuestro país, tendríamos alternativas económicas para que la gente no tenga que emigrar. Lo que está ocurriendo hoy es un éxodo de más o menos 500,000 de ecuatorianos, los que se registran al salir, no los que se van por la trocha. Entonces, realmente hay opciones tanto en la seguridad como en la economía, y lo vamos a lograr si es que actuamos unidos. Pero insisto, David menciona mucho el tema de la crítica hacia el sueño de las izquierdas o qué estamos planteando. Y aquí el reto es ir más allá de, digamos, las doctrinas del siglo XVIII, XIX y XX de las izquierdas, sino posicionarnos en una perspectiva del siglo XXI que ponga en el centro la vida frente a la muerte, que ahora es lo que predomina a partir de la pandemia y luego la violencia. Segundo, la naturaleza, para entender que estamos en una gran transición planetaria en el siglo XXI. Y tercero, nuestra patria tan querida que ha sido abandonada por parte de quienes nos han gobernado. Esto en términos estratégicos, David, tú insistías al inicio en tu primera intervención, también en sentido táctico, la idea de que la mesa o la voluntad política, la predisposición política de las fuerzas que se han sentado debe ir más allá de las izquierdas. La Revolución Ciudadana ha sido la fuerza que más ha insistido en ampliar esa convocatoria a sectores del centro, clase media, industriales. ¿Cuánto más puede ampliarse, cuánto más puede significar la mesa del desarrollo de un programa, un paraguas común para ese proyecto que pueda convocar a otros sectores y que se traduzca también en una habilidad, en una artesanía política de convocar, de persuadir, de ir construyendo esto que Andrés de alguna manera plantea también como por ahora un bloque hegemónico y que pueda plantearse de alguna manera en largo aliento como un bloque histórico? ¿Cómo mirar en términos tácticos lo que se viene a través de un programa y cuánto más hay que ensanchar la base de alguna manera con los que se está dialogando? Bueno, me parece que ahí depende muchísimo de la madurez que tengan las dirigencias para leer el momento histórico. Es decir, si para ti el momento histórico es, ¿no? Vamos a ir a un programa que va a acabar con el capitalismo en nuestro próximo gobierno, pues evidentemente no te sitúas en un punto, en un punto de vista realista, ¿no? Y por otra parte, si te sitúas en un punto de vista realista, dices, bueno, este momento estamos viviendo la devastación de lo que es ese capitalismo gobernado por las finanzas, absolutamente desnacionalizado, vinculado solamente a las élites. Pero para hacer entonces posible un cambio, entonces no confrontemos, ¿no? Entonces, no peleemos los derechos de los trabajadores.
Claro, ambos puntos, digamos, requieren una lectura muy madura por parte de las dirigencias. ¿Qué es posible hoy? ¿Qué va a ser posible en este gobierno en los próximos 4 años? ¿Ya? Es esa condición de posibilidad la que da sustento a la búsqueda de alianzas. Entonces, si tú lees que lo que primero que hay que hacer es lo que ha dicho Andrés, hay que nacionalizar, digamos, hay que volver a pensar en cómo recuperar el control de la soberanía nacional, cómo poner control al desangre de divisas que está habiendo, ¿no? Cómo podemos de alguna manera recuperar capacidades de inversión del Estado. Ahí se va desglosando, digamos, del programa y van surgiendo los actores con los que te puedes de alguna manera ampliar. Y eso requiere la madurez histórica de las dirigencias, por ejemplo, para decir que hay ciertos problemas que en este momento la izquierda, los sindicatos no estamos en condiciones de resolver, o las organizaciones sociales indígenas no estamos en condiciones de resolver, que hay ciertos elementos que se tienen que resolver, por ejemplo, en un diálogo con empresarios interesados de alguna manera en reactivar el mercado interno. Creo que eso es fundamental, ¿no? Entender que hay que ir más allá de nuestro izquierdómetro, hay que ir con el programa en mano pensando, digamos, a qué sectores vale la pena articularse. Y eso requiere también, así como requiere madurez política, requiere muchísima finura y muchísimo tacto. Es decir, no se puede dar fórmulas genéricas, ¿no? El expresidente Correa, por ejemplo, dijo, prefiero ¿cómo es que dijo? No, prefiero Derecha con sentido nacional. a una derecha nacionalista, ¿no? Que esta izquierda, digamos, tan preventalista, tan oportunista eventualmente. Digamos, yo le pongo el reto al presidente, ¿no? ¿Dónde están esos sectores de derecha nacionalista? ¿Ya? Así formuladas tal cual como derecha nacionalista, no las veo en el escenario, ¿no? Lo que sí veo es sectores sociales, fuerzas sociales con las que uno se puede acercar. Pero creo que ese análisis y esa discusión tiene que ir más allá de las etiquetas. Es decir, puede ser tan crítico el hablar de una derecha nacionalista como puede ser igual de crítico el hablar de un pacto exclusivamente entre la izquierda. Me explico. Yo creo que hay que ir con el programa en mano mirando cómo se puede ampliar a partir de las coincidencias del programa, ¿no? Y me parece también que esto hay que saber comunicarlo. Eso creo que es un elemento que nos hace muchísima falta, ¿no? Hay que de alguna manera confrontar esa posibilidad de que quedemos encerrados en la cámara de eco de la izquierda y que circule esta foto, ¿no? De la unidad de las izquierdas son 7 personas, hombres todos ellos, que están de alguna manera procesando un programa, ¿no? Yo creo que hay que entrar también en un proceso de aguda elaboración, socialización de ese programa con la sociedad. Me parece que ahí hay que pensar también el impacto que podemos tener comunicativamente con esto de los acuerdos y entiendo que también son fases, ¿no? Es decir, hay que esperar hasta el 31 de agosto a ver qué se concreta en lo electoral, pero tener siempre la perspectiva, digamos, de dejar abierta la puerta a que estos acuerdos puedan ser y puedan afirmar algo más allá de lo electoral. Yo creo que esa es una idea en la que Gracias. insisto mucho y que me Gracias, parece David. importante. Creo que es fundamental esto que sitúas sobre las posibilidades de ampliar los actores que forman parte de estos acuerdos, pero también es necesario hablar de los dinamitadores de los posibles acuerdos. Y desde ahí preguntarte también, Andrés, cómo se vive desde las dirigencias de la Revolución Ciudadana las declaraciones por parte de actores como Granja, el propio MPD, que parecerían querer dinamitar cualquier posibilidad de acercamiento, ¿no? Yo te diría que casi ni merecen mi comentario. Ya la semana pasada di un montón de declaraciones advirtiendo de esto, advirtiendo el rol que estaban cumpliendo los personajes que tú mencionas. Yo más bien felicito a la Unidad Popular que el primer día cogió y se abrió, que es lo que tienen que hacer los que realmente no quieren entrar a este proyecto de unidad, de conversación, un proyecto común. Sí es cuestionable la actitud del partido que acoge a Granja porque estuvieron adentro para sabotearlo desde adentro. Ojalá sean expulsados de ese proceso. Ok, ok. Y quizás también aprovechando el momento, preguntarte, sabemos que aún faltan algunos días hasta que se cierren finalmente las listas, pero ¿qué perspectivas hay
de alianzas electorales en función de lo que han conversado hasta el momento? Buenas, las perspectivas son muy buenas. Yo creo que una vez que los que se han tenido que sacar las máscaras se las han sacado, los que nos quedamos estamos comprometidos a seguir avanzando. Tenemos todavía 10 días para trabajarlo. Hay muchas conversaciones, todas reservadas por obvias razones, pero que yo creo que son muy buenas noticias que le esperan al país y que, insisto, van más allá de una lógica de izquierda, ¿no? Van más bien en una orientación, en un sentido de ampliación, de poder acoger a diversos sectores que requieren participar en estos elementos concretos que menciona David, alrededor de los temas económicos, de alternativas a lo que ha sido hasta ahora una matriz primaria exportadora de corte extractivo en nuestro país y sin la cual no vamos a poder avanzar. Entonces vamos a buscar atraer a esos sectores que estén comprometidos con el futuro y no con el pasado. Entonces, esta gran coalición por la vida, naturaleza y nuestra patria, yo creo que se va a ir consolidando en las próximas horas, de hecho. De acuerdo, muchas gracias, Andrés. David, hacerte una pregunta también en línea de las alianzas electorales que se han venido dibujando hasta el momento, ¿no? Más allá de los actores que han estado directamente involucrados, en la mesa tenemos también ya precandidaturas como la del propio Serrano, Rabascal. ¿Cómo lees tú esas figuras que hoy por hoy también se plantean en el tablero electoral? Bueno, 17 binomios, ¿no? Es algo que sí debería llevarnos a plantear una tarea que también tenemos por delante, que es, yo mencioné que creo que la crisis de representatividad de lo político nos toca a todos, ¿no? Y también eso es una de las cosas de futuro que hay que pensar, cómo construir partidos en donde la representación no esté fragmentada de esta manera tan brutal, ¿no? A mí me alegraría que, por ejemplo, como resultados de los acuerdos, la papeleta se reduzca, ¿no? Y efectivamente se ceda espacio de participación política en función de lograr una gran coalición. Pero me parece que para eso, y ustedes lo mencionaban en la introducción, quizá uno de los bemoles de este proceso es que ha sido algo que ha sucedido, digamos, con mucha premura, con mucha rapidez, unos días antes de que empiece la carrera electoral, ¿no? Y entonces tiene muchos desafíos por delante. Creo que uno de los principales desafíos es pensar qué va a pasar justamente con la cuestión más institucional de nuestras fuerzas políticas, cómo recuperamos partidos con capacidad de representación, no solo en el electoral, ¿no? Capacidad de representar este programa, estos acuerdos, estos consensos, qué mecanismos tenemos al interior, por ejemplo, para que este gran frente progresista, como se podría llamar, gran frente por la patria, pueda también tener canales orgánicos que permitan ir caminando hacia experiencias como la del Frente Amplio en Uruguay, a experiencias, digamos, de partidos frentes, quizá, como en su momento fue el PT. Creo que estamos lejos todavía de eso, pero es algo que yo pongo en la cancha porque me parece que la fragmentación de la tendencia contribuye digamos, a la dispersión de esfuerzos, a la atomización de representantes. Y en ese sentido yo estoy como con mucha expectativa de lo que pueda pasar el 31. Tengo escepticismos porque soy un ecuatoriano ya de 44 años y entonces me conozco a la izquierda 44 años y he escuchado de la unidad de la izquierda a lo largo, digamos, de toda una vida de militancia, pero ese escepticismo estructural histórico no me impide tener cierto optimismo porque al menos los acuerdos mínimos que logremos hacia el 31 de agosto puedan reducir la complejidad, puedan permitir que exista unas candidaturas, digamos, al menos alineadas con esta idea programática de la que hablaba Andrés, ¿no? Sería ideal, espectacular que se forme un gran frente, hay un solo binomio, digamos, para enfrentar a la derecha neoliberal, pero incluso si no fuera así, me parece importante lograr al menos posicionar cuáles son las ideas, fuerzas por las que queremos combatir como sociedad contra el neoliberalismo, ¿no? ¿Cuáles son como No, los ejes programáticos que nos quedan para el futuro?
Vamos llegando hacia el cierre del programa, quizá una última intervención con cada uno de nuestros invitados. David, sobre esto que planteas, que creo que es fundamental, incluso como para explicitar el escenario de expectativas políticas de los distintos actores y también de la ciudadanía que ha puesto atención sobre lo que ha ocurrido en este tiempo, es ¿qué terminaría por ser el escenario más favorable de esta mesa que se ha constituido? ¿Qué ves como lo más realizable o la cuestión quizá más concreta que pueda realizarse, y qué terminaría siendo también una derrota o el escenario negativo, digamos, de esto que se está vislumbrando? Yo insisto, creo que un gran acierto ha sido ya generar las condiciones para que la gente se pueda asentar. Esto hace 7 años era imposible, absolutamente imposible. Digamos, reconocer a los actores que están hoy sentados en la mesa como parte de una misma tendencia, hace 7 años era, como digo, absolutamente imposible. Tiene razón Andrés ahí en que el tiempo ha sido sabio, pero no es solo el tiempo, también ha habido un relevo generacional que es importante seguir promoviendo. Me explico, es decir, las personas que están sentadas en la construcción orgánica de esta unidad representan, en el caso del movimiento indígena, por ejemplo, a una nueva generación de dirigentes. En el caso de la Revolución Ciudadana, lo mismo. Y me parece que eso también es un elemento positivo y que hay que seguir consolidando ese recambio generacional, porque me parece que si hablamos de crisis de nuestras narrativas, incluso de crisis un poco de que hay que actualizar nuestros programas, ¿no? Tenemos este reto de superar el viejo desarrollismo y hacer guiños, como decía Andrés, a la cuestión fundamental de la cuestión ecológica, a la crisis civilizatoria que estamos viviendo, al ataque a la democracia que se está generando, la importancia de revitalizar la participación de la sociedad. Todos esos retos me parece que son puntos que quedan allí en la mesa para trabajar. ¿Sí? Eso me parece que es muy positivo. Quizá creo que el mejor escenario es que esta mesa pueda generar mecanismos de diálogo político más allá del proceso electoral, ¿ya? Independiente de cuál sea el resultado que tengamos en las elecciones y muchísimo más si hay un eventual triunfo, me parece que esa mesa debe mantenerse para poder procesar los conflictos que necesariamente van a haber en el quehacer político, ¿no? Y un escenario, digamos, tú me preguntabas cuál podría ser el peor escenario. Me parece que el peor escenario podría ser justamente que estos acuerdos hayan quedado ahí como resultado de un momento electoral en el que no se cuajó y que todos los actores tomen de alguna manera el camino que han tomado Granja, que han tomado los sectores del Partido Socialista de simplemente, digamos, dar un portazo, salir y evitar, digamos, tomar con responsabilidad un proceso que necesita acumulación y que necesita esfuerzo y que necesita una dirigencia madura que sintonice con estas necesidades de construir un programa de futuro. Andrés, en esa misma suerte, trasladarte esta inquietud de poder construir escenarios, reconociendo además que se identifica en ti esta voluntad de la Revolución Ciudadana de dialogar con los sectores de izquierda, a pesar incluso de posiciones internas más pesimistas ante el diálogo con distintos sectores, que no ha estado por delante solo la calculadora electoral, sino una cuestión de reconstruir al menos un horizonte de ideas, de causas que puedan convocar y ampliar, primero, eso sí, en el campo popular, progresista y de izquierda, y luego para pensar hacia adelante. Aún sabiendo que eres parte del juego, ¿cuál es el escenario más favorable que tú ves, que tú asumes en esto que ha transcurrido? ¿Qué sería para ti ya un gran logro de esta mesa? Y también latente, porque se están resolviendo, se están moviendo las frutas. ¿Qué sería un escenario negativo de esto que hemos visto durante estas semanas? O sea, verás, yo vivo esto como ciudadano, ¿no? Como patriota, como, sí, militante, pero sobre todo como ciudadano. Y para mí, de no lograr una alianza electoral, yo sé que el David dice mejor que haya la mesa para que discutamos los problemas del país. Está bien, digamos, desde la academia pensar así, pero como ciudadano, hermanos ecuatorianos que están muriendo siendo inocentes en un proceso brutal de degradación de nuestra patria, si fracasa esta alianza electoral,
es un fracaso para el país y estaremos condenados a un éxodo que seguirá creciendo en los próximos 4 años, como ocurrió en otra parte de nuestra historia nacional. Aquí no podemos entender esto como un mero ejercicio académico. Aquí nos estamos jugando la vida. Entonces, para mí, si no logramos esta alianza electoral y no vencemos el próximo febrero, será un fracaso rotundo y habrá que reinaugurar el pensamiento y la acción de la izquierda y de los progresismos y todo lo que le acompañe a partir de ese que sería un rotundo fracaso. Con esa claridad vamos llegando al cierre del programa contigo, Isa. Así es, agradecemos a Andrés Arauz y a David Suárez por habernos acompañado esta tarde aquí en Frente Radiosa. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego.